Bienvenidos al canal Para Brahman, el canal del autoconocimiento. Esta vez vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la capacidad de registro de las memorias, tanto a nivel individual, la memoria personal, la memoria de los diferentes koyas y la memoria que podemos llamar impersonal o de la conciencia misma. Y con esto vamos a partir de una premisa fundamental, que es que la conciencia como totalidad, como conciencia no dual, cuando decimos esto hablamos de Brahman. Brahman registra todo, o sea, todo lo que sucede en la conciencia posee multiplicidad y simultaneidad de puntos focales. Y como la conciencia es o se expande a nivel fractal, cada fractal de la conciencia posee un punto focal o más, pero al menos uno, y además ese punto focal genera un registro. Por lo tanto, no hay una sola, un solo evento, una sola experiencia, un solo objeto conceptual que suceda como impresión en la conciencia que no sea registrada. De hecho, la cualidad de Brahman como conciencia no dual, impersonal y eterna es la de registrar. ¿Registrar qué? Si Brahman es la conciencia no dual, es la conciencia homogénea, es la conciencia oceánica. ¿Qué registra Brahman? Bueno, Brahman registra su propio contenido, todo el contenido de la conciencia. ¿Y qué es el contenido de la conciencia? Todo objeto conceptual, o sea, todo concepto que se genera a partir de lo que llamamos el vritti o vibración en la propia naturaleza de la conciencia, forma lo que llamamos pensamiento, la conceptualización. La conceptualización genera estructuras energéticas astrales. Las estructuras astrales generan luego por la densidad tamásica, o sea, por la densidad en la revolución de los cinco elementos, ya la materia. Y cada evento es registrado por la simultaneidad de puntos focales. Porque la conciencia en cada uno de sus eventos, cuando hablamos de eventos hablamos de una impresión generada en una percepción, cada evento y cada impresión de la conciencia es registrada en el mismo momento en que se da. Y ese registro es parte inseparable del mismo proceso de manifestación de los cinco elementos, de los tres gunas, de los estados de conciencia. ¿Qué significa esto? Que el hecho de registrar y el hecho de ser de los elementos conceptuales es idéntico. O sea, el contenido de la conciencia, el contenido de Brahman que expresa la fenomenología, es en sí mismo o en sí misma
la esencia misma de la conciencia. Por lo tanto, todo el contenido de la conciencia, todo el contenido de Brahman es el registro de su propio proceso. Es la memoria de su propio proceso. Y si bien Brahman es homogéneo y es total, las memorias no son homogéneas y totales, sino que las memorias ya dependen de los cuerpos psicofísicos, de los antakaranas, de los cuerpos causales, de los upadis, de los koyas. O sea, cada estructura cognitiva posee su modelo para registrar, su propia estructura cognitiva determina también su modo de registrar, de dejar huella. Entonces, la conciencia se autoconoce a través del proceso fenomenológico que llamamos Maya, en esa diversificación de los cinco elementos, los tres gunas, toda esa expresión y diversificación va generando registro y ese registro es en sí mismo el proceso natural y espontáneo de la conciencia. No es que es la conciencia y además registra, no. La conciencia es el mismo registro del proceso de conocimiento. Dicho esto, que creo que ya fue exhaustivo, dicho esto, sabemos que el grabar, el memorizar, el registro es la misma naturaleza de la conciencia. Y además de eso, ¿por qué lo hace? ¿Por qué necesita generar registro de su mismo proceso? Porque la conciencia, en su expresión fenomenológica, en los tres niveles, en los tres gunas y en las siete dimensiones, y en los cinco koyas, etcétera, etcétera, se recicla a sí misma constantemente. Se recicla ante el mismo proceso que lo vamos a llamar los samskaras. Este registro que queda almacenado va generando como si fuera unas raíces en la conciencia, unas raíces inconscientes que surcan y atraviesan toda la estructura cognitiva impersonal de la conciencia, la van atravesando por capas, como si fueran las raíces de un árbol, ¿no? O las venas en el cuerpo, lo atraviesan estos samskaras y son los encargados luego que recolectan esta información, este registro. ¿Cómo lo recolectan? Expresan el concepto, expresan lo astral y expresan lo material y luego lo registran y lo reabsorben. Cuando se reabsorben los cuerpos causales, recordemos que cada sistema cognitivo tiene un cuerpo causal que es de donde surgió. Cuando se reabsorben en el cuerpo causal, que es un cuerpo de olvido que tiene o se explica como eh, estado inconsciente dentro de los tres estados de conciencia, se mantienen las semillas que luego van a germinar en nuevas realidades, en nuevos cuerpos, en nuevos mundos, en nuevas manifestaciones a todo nivel. Es la matriz misma que va regenerando y va experimentando nuevas formas más evolucionadas de manifestar los tres niveles de vibración, los cinco elementos y las siete dimensiones, se vuelven a regenerar en el proceso fenomenológico con el aprendizaje de las generaciones anteriores de samskaras. Los samskaras entonces se proyectan y van, digamos, formando a su vez estructuras cognitivas que podemos llamar antakaranas, que es la mente metafísica, y estas cuando se cristalizan en una estructura ya definida, generan lo que son los vasanas, que ya conforman ya las tendencias latentes que van a surgir en las nuevas mentes. Y estas tendencias latentes van a provocar los nuevos britis a su vez.
Según el samskara va a ser un vasana con una tendencia. Según el vasana va a ser el vritti. Y el vritti es como la intensidad energética con la que venimos, que va a generar esa electricidad, ese pensamiento y que va a posibilitar las nuevas manifestaciones, los nuevos cuerpos, las nuevas mentes, etcétera, etcétera, con el aprendizaje inconsciente de las generaciones anteriores del mismo proceso mayábico. Ahora, este proceso comentado a nivel impersonal, a nivel total, puede tener un valor filosófico, pero uno puede decir, bueno, pero eso cómo me afecta a mí, porque yo lo único que recuerdo es desde que nací, el tiempo que viví y lo que me han contado. No mucho más. Tengo algunas tendencias que puedo sentir que quizá tengo algunos intereses o deseos o miedos o inseguridades que parece que vienen conmigo, algunas cuestiones de carácter o lo que sea, o genéticas, pero en líneas generales lo que conozco es lo que he aprendido, ¿no? También en el tiempo de la vida humana. Y acá viene el proceso por el cual, cuando empiezo un camino de autoconocimiento, y logro la apertura cognitiva. ¿Qué significa la apertura cognitiva? Poder acceder no solo al conocimiento cerrado, egocéntrico y materialista, que es el que se obtiene a través de los cinco sentidos de sensación externos, a través de otra persona, un libro, la cultura, la civilización, la escuela, la universidad, el trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que yo puedo aprender con experiencias externas, materiales, y esa es mi limitación. Y en el estado de vigilia, lo que sueño parece no estar integrado y en el sueño profundo parece directamente no haber nada. Es un cuarto vacío y oscuro. Entonces, ¿qué sucede cuando logro ir capa por capa, como hemos visto en muchos videos de este canal? Ir desidentificándome, despersonalizando la percepción y empezando a tener experiencias trascendentales de a experiencia o de samadhi que van más allá de los límites del cuerpo-mente, o sea, del egocentrismo. ¿Qué es lo que empieza a pasar? Este proceso de la conciencia, que cuando estoy individualizado y mis creencias son individualizadas y limitadas a un cuerpo-mente, lo que se llama jiva, cuando están así limitadas, solo voy a percibir por definición aquello que mi propia identificación, lo que yo creo ser, va a permitir. Y las percepciones, cogniciones y conocimientos y experiencias que yo adquiera mientras esté identificado fuertemente con mi cuerpo-mente, van a ser solo las que están en sintonía con la estructura lineal del cuerpo-mente y con la relación sujeto-objeto, con la relación tiempo y espacio de la física clásica, ni siquiera de la física cuántica ni de ninguna otra física más experimental, sino que me voy a estar en el estado de vigilia, que es en el único que yo creo, que es real. Voy a descartar, como dice la psicología, un poco como descarta o solo lo toma como si fuera un descarte, ¿no? De la conciencia, el- el momento onírico y el sueño profundo directamente se toma como invisibilizado. Y eso es lo que va a suceder. Y es imposible que yo tenga una experiencia que sea impersonal, o casi imposible que sea impersonal, que sea trascendental, que vaya más allá del espacio-tiempo, que vaya más allá de la individualidad, que pueda generar registros, comprensiones e ideas que no tienen que ver con lo que yo haya leído o comprendido. Es casi imposible, salvo que haya algún shock por alguna enfermedad, alguna depresión, algún accidente, algo que haga un crack. Si no, es casi imposible.
Esa persona solo va a percibir lo que se permite percibir, porque recordemos que la percepción viene preprogramada por lo que yo creo, por los filtros conceptuales que vienen estructurados por mis identificaciones profundas. Entonces, volviendo al autoconocimiento, cuando logro empezar a desidentificarme de las capas y sobre todo del núcleo del egocentrismo, que es percibir todo desde un punto fijo, llamado yo soy el cuerpo, cuando logro desestructurar eso a través del proceso de autoconocimiento, que en general es muy efectivo cuando viene no desde la mano de una espontaneidad o de una búsqueda completamente experimental o individual, sino que viene de la tradición de muchos seres humanos que durante miles de años han logrado encontrar una puertita en la conciencia y lo han trasladado, en el caso que nos toca del Vedanta Advaita, a través de los Vedas. Y se ha transmitido de generación en generación, primero de, de oído, de persona a persona, y después a través de las escrituras, y hoy en día a través de los medios tecnológicos. Pero la tradición lo valida, lo sustenta, y además las tradiciones profundas, esenciales, no dicen cree ciegamente o seguir una religión o seguir una secta o seguir una doctrina, te dicen experimenta esto en tu realidad, este conocimiento, si se valida, seguilo, si no, descartalo como cualquier otra cosa. Y es en el interior, no es externo. Por lo cual no hay que pagar nada, no hay que ir a ningún lado, no hay que seguir a nadie, nada, es interno. Nuestra propia conciencia posee todo el potencial implícitamente de todo el desarrollo de la conciencia total. Entonces, cuando empiezo el proceso de autoconocimiento, se empiezan a aperturar los koyas, a aperturar los chakras, se empiezan a transparentar y ya mi idea fija de la realidad se transforma en términos de Castaneda, se mueve el punto de encaje. Si bien muchas cosas que dice Castaneda son un poco eh, rebuscadas o, o son muy experimentales, para una tradición consolidada, pero tiene algunas definiciones que son interesantes. Por ejemplo, el del punto de encaje. El punto de encaje es un punto que se encuentra en la espalda, simbólicamente. Recordemos, todo es simbólico, los chakras también son simbólicos. No hay un chakra que pueda encontrar en algún lado. El punto de encaje es lo mismo. Es una estructura metafísica simbólica que se utiliza para meditar en ella y poder orientar ecualizar determinadas funciones de la conciencia. Así funcionan los chakras, así funcionan los koyas, así funciona también el punto de encaje que nombra Castaneda. Entonces, al mover este punto de encaje, que significaría reconfigurar mi cognición, aperturarla, empiezo a ya no tener un filtro automático que no me deja ver aquello en lo que yo no creía, sino que dejo la apertura de todo es posible y me libero en una contemplación libre, en una meditación libre y en una autoindagación conceptual libre, me doy el espacio que pueda suceder cualquier cosa. De que realmente estoy en una habitación delante de una pared, estoy caminando por la calle, veo personas, pero realmente estoy frente al infinito, frente a lo eterno. Tener esa concepción. Y obviamente me concentro en términos de Advaita en el yo soy. ¿Para qué? Para ir desestructurando la mente egocéntrica de esa estructura donde yo estoy limitado por este físico y nada, no hay nada más, solo hay material. Entonces, todo eso va decantando el proceso cognitivo y va permitiendo acceder a lo que se llaman los campos de conocimiento abiertos, que es poder acceder a diferentes capas de la conciencia o estados de conciencia que no están limitados por los tres estados de conciencia normales o los únicos que conocemos materialmente hablando, que son vigilia, sueño y sueño profundo. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Bueno, empiezan a generarse impresiones
que se podrían decir de más vibración, que significa que no voy a percibir solo lo material, no voy a percibir solo lo que esté de acuerdo con mi memoria, sino que voy a poder recibir percepciones, impresiones, informaciones, conocimientos sobre todo que son del campo del conocimiento abierto. Y ahí me doy cuenta cómo todo está registrado en la conciencia, porque me puede llegar información, conocimiento y sabiduría que no necesariamente lo tengo que leer en un libro, me lo tiene que contar alguien, sino que está registrado en la conciencia. Todo es conocimiento. Una pared tiene conocimiento, un árbol tiene conocimiento, un espacio vacío tiene conocimiento. La realidad misma es conocimiento de sí mismo, por lo cual, cuando rompo ese molde materialista, naturalmente el conocimiento empieza a correr por las propias venas del cuerpo. La mente se abre, ya no es una mente cerrada, es una mente que no está diferenciada y empieza a recibir influencias de todo el campo cognitivo, de todo Maya. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que me doy cuenta que la conciencia está registrando todo en este momento y todo está registrado por múltiples puntos focales y espontáneamente yo empiezo a recibir informaciones, conocimientos, ideas, eh, sensaciones, energías, experiencias y demás que son de carácter impersonal o de contacto también con lo que se llama el mundo débico, el mundo elemental, el mundo de los ancestros, que también nos pueden transmitir información, caso canalizaciones, medium, videncia, etcétera, etcétera, son eventos normales para un proceso de autoconocimiento. Ahora, algo muy importante, esto ya entramos en los siddhis y en los poderes yógicos y demás, el proceso de autoconocimiento requiere de una seriedad y una convicción tal en el autoconocimiento que si llego a recibir alguna información o algo, no, no puedo perderme o apegarme a ese mismo proceso, ¿no? Supongamos que alguien empieza un proceso de autoconocimiento completamente genuino, pero empieza a tener cierta habilidad o desarrolla cierta habilidad, lo que se llaman los ocho siddhis, los ocho poderes yoicos y demás. Siempre los sabios, sobre todo el Vedanta Advaita, advierten, si llegás, cuando aparece alguna información, algún conocimiento o algún poder de la conciencia, hay que dejarlo, hay que ser completamente desapegado. Si algo aparece, ok, aparece, lo contemplo. Y si se va, se va. Si alguien llegase a aparecer alguna habilidad de la conciencia, y ese buscador, esa persona que lleva un autoconocimiento muy avanzado, se apega a esa habilidad o esa experiencia impersonal que le da o más felicidad, en el caso del samadhi, o más información, o lo que sea, se apega, en ese momento suspendió su autoconocimiento, porque empieza otra vez una dependencia de otro nivel, pero antes tenía dependencia del cuerpo-mente y del mundo físico y del egocentrismo, y ahora tiene una dependencia, por ejemplo, de un estado de samadhi trascendental que le genera una sensación de felicidad y de éxtasis. Entonces, quiere que esa experiencia se vuelva a repetir y se identifica con esa experiencia y se cree que él es esa experiencia. Y su autoconocimiento se frena. Y no solo va a dejar de poder comprender en profundidad su verdadera naturaleza, que es la peor parte, sino que por lo general esa habilidad, ese poder o ese nuevo gracia de la conciencia, después se va a ir, porque todo va y todo viene en la conciencia. Y lo único que le va a quedar es un nuevo apego y va a perder el autoconocimiento. Por lo tanto, el autoconocimiento nos va a trasladar
en este registro donde la conciencia registra todo y es todo, nos va a trasladar del campo cerrado del conocimiento al campo abierto del conocimiento. Nos va a conectar directamente con nuestra real naturaleza. No nos va a conectar con algo externo a nosotros, con una galaxia lejana donde nos van a conectar a una sabiduría ancestral. No. El autoconocimiento y los campos abiertos en forma natural y espontánea nos conectan con nuestra real naturaleza, con nuestra naturaleza profunda, Brahman, la conciencia no dual. Por eso, si yo me apego a determinada experiencia, por más maravillosa que sea, pierdo el camino, pierdo la ruta de mi propia naturaleza. Y quien no está en su propia naturaleza, en su propio Dharma, tarde o temprano paga las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, el apego, la frustración, el sufrimiento. Porque si yo no encuentro mi verdadero ser, voy a estar siempre perdido. Bien, entonces, para cerrar, la conciencia todo lo registra, todo lo ve a través de los múltiples focos que hay de la propia conciencia, que es la multiplicación en espejo, como un laberinto de espejo, de la misma visión de Brahman. Y lo que tengo que hacer es explorar los espejos hasta encontrar mi verdadera naturaleza, que es aquella presencia eterna, aquel testigo eterno, aquel núcleo del ser, que ya no es un espejo, que ya no es un reflejo, que soy yo mismo. Pero para eso tengo que acercarme a la visión más clara a través de este laberinto de espejos que me va llevando la conciencia en el modelo de autoconocimiento. Pero si me quedo apegado a un espejo particular, a una experiencia limitada, por más maravillosa que sea, sigo atrapado en los eternos laberintos de Maya. Por lo tanto, la conciencia lo registra todo, pero por más que yo en este momento no lo vea o no lo perciba o no lo comprenda, porque estoy focalizado en el egocentrismo, eso sucede igual a todos los niveles. Y es mi propia naturaleza la que está registrando todo, por lo cual yo mismo soy realmente, en última instancia, el que está ejerciendo la expresión de los cinco elementos y grabando en el mismo instante, grabando y registrando todos los eventos de la conciencia a todo nivel. Ese es el proceso. Todo está sucediendo aquí y ahora y yo mismo estoy registrando todo lo que sucede a todo nivel. Por más que yo en algún momento tenga una visión más sesgada, más focal, simplemente por las identificaciones pasajeras. Porque si bien parece que yo soy este en términos de identidad, realmente soy este. Esta es mi verdadera naturaleza simbolizada, ¿no? La conciencia total y eterna e infinita. Y este es el que parezco, un hombre individualizado. Gracias.